Buen día, estimado docente. Mi nombre es Sarela Obando Núñez y hoy voy a hablar sobre los vicios de la voluntad en los actos jurídicos, que es una figura esencial del derecho que permite evaluar si un acto jurídico, aunque aparentemente válido, ha sido celebrado de manera consciente y libre. Para empezar, debemos entender que el consentimiento es el elemento fundamental de cualquier acto jurídico. Sin embargo, en la realidad no siempre esa voluntad se expresa bajo condiciones de plena libertad, valga la redundancia, o conocimiento. En muchos casos, las personas celebran contratos por error, engañadas, presionadas o aprovechadas en su situación de necesidad. A estas circunstancias se les denomina vicios de la voluntad y su análisis es clave para determinar si un acto jurídico debe mantenerse o debe de ser anulado. Hablemos un poco de los antecedentes históricos. Históricamente, ya en el derecho romano se reconocía que el consentimiento debía ser libre y consciente. Figuras como el dolus malus, el metus y el error eran contempladas como causas de invalidez. En la Edad Media, el derecho canónico consolidó esta idea, sobre todo en el contrato matrimonial. Posteriormente, el Código Napoleónico de 1804 sistematizó estas causas de anulabilidad, estructura que fue adoptada en América Latina, incluyendo en el Código Civil peruano de 1936 y reafirmada en el de 1984. En Perú, esta figura ha sido ampliamente desarrollada tanto por la doctrina nacional como por la jurisprudencia. El Código Civil peruano reconoce expresamente cuatro vicios de la voluntad: el error, el dolo, la violencia o intimidación y la lesión. Vamos a ver ahora brevemente en qué consiste cada uno. En primer lugar, el error es una falsa representación de la realidad. Puede recaer sobre el objeto, la persona con quien se contrata o sobre las condiciones esenciales del contrato. No todo error genera nulidad, solo el que recae sobre elementos esenciales y es determinante, ¿no? Por ejemplo, si alguien compra un inmueble creyendo que está libre de cargas, pero luego descubre que está embargado, estamos ante un error esencial que puede anular el contrato. En segundo lugar, el dolo implica una acción intencionada para inducir al otro a contratar, ya sea mediante mentiras o mediante el silencio sobre aspectos relevantes. El dolo puede ser principal cuando sin él no se habría celebrado el acto, o incidental cuando influye pero no lo determina. Por ejemplo, si el vendedor oculta que un terreno tiene una hipoteca o manipula el kilometraje de un vehículo, claramente estamos ante un dolo que vicia la voluntad del comprador. La violencia o intimidación, por su parte, se da cuando se utiliza la fuerza física o moral para obligar a una persona a celebrar un contrato. La ley exige que la amenaza sea seria e injusta y que haya causado un temor fundado. En este punto es importante destacar que no solo se trata de violencia física, sino también de presiones psicológicas. Un ejemplo claro sería el de una persona que firma un contrato por miedo a represalias contra su familia o por temor a una detención arbitraria, digamos, ¿no? Y finalmente tenemos la lesión, que a diferencia de las anteriores no se basa en una manipulación psicológica, sino en el desequilibrio objetivo entre las prestaciones contractuales. Este vicio ocurre cuando una parte se aprovecha de la necesidad, ignorancia o inexperiencia de la otra. Por ejemplo, si una persona enferma vende un terreno valorizada, no sé, en 200.000 soles por solo 40.000 debido a su urgencia y el comprador se aprovecha de ello, se configura la lesión. Este vicio cumple una función correctiva y protectora dentro del derecho privado. Existen distintas posturas doctrinales sobre los vicios de la voluntad. Algunos autores que voy a mencionar, por ejemplo, está Mosset Iturraspe y Ricardo Lorenzetti, que proponen una visión social y correctiva del derecho civil orientada a proteger al contratante débil. Por su parte, Carlos Fernández Cesarego adopta un enfoque personalista, ¿no? Señalando que estos vicios deben interpretarse a la luz de la dignidad humana.
Manuel de la Puente y Lavalle enfatiza que la libertad contractual solo es real si se da con conciencia y equidad. Por el contrario, autores como Díaz Picasso muestran mayor cautela, sobre todo con la lesión, para no afectar la seguridad jurídica. Y Enrique Barsi y Hans Bender también coinciden en la necesidad de valorar el consentimiento no solo formalmente, sino en su contexto real. También a través de mi trabajo he realizado o he buscado, ¿no?, jurisprudencia. Por ejemplo, algunos fallos importantes que reafirman estos principios de los que estamos hablando, los encontramos en la Casación 2734-2014, en donde la Corte Suprema anuló un contrato por error esencial sobre el objeto del contrato. En otra casación, por ejemplo, en la casación 2451-2016, se anuló un contrato por dolo omisivo al ocultarse información financiera. También hay precedentes como la casación 1047-2013, donde se reconoció la intimidación moral como causa de nulidad. Y bueno, entre otros que también he ido mencionando a lo largo de mi trabajo. Ahora bien, para que un acto jurídico pueda ser anulado por vicios de la voluntad, deben cumplirse ciertos requisitos. Uno, que el vicio haya sido determinante para contratar. Dos, que se pruebe con evidencia concreta y que se interponga la demanda dentro del plazo legal de 2 años desde que cesa el vicio o que se descubre. Además, debe de tratarse de un vicio jurídicamente relevante, no de simples errores menores o molestias subjetivas. Desde el punto de vista de los principios contractuales, estos vicios se relacionan directamente con la buena fe, el equilibrio contractual, la autonomía de la voluntad real y la tutela del contratante débil. Esto significa que el derecho no solo protege la libertad de contratar, sino también la libertad dentro del contrato y por eso interviene cuando hay engaño, presión o desigualdad. También hice una parte sobre derecho comparado. En otros países encontramos similitudes importantes. España y Francia reconocen error, dolo y violencia, pero son más restrictivos con la lesión. En cambio, Alemania y el derecho anglosajón no regulan la lesión como vicio, pero sí corrigen abusos contractuales mediante principios como la y un consignovaliti. Esto nos muestra que, aunque los sistemas varían, hay una tendencia global a proteger el consentimiento genuino. Finalmente, desde una visión crítica y práctica como la que promovemos en nuestro estudio, sostenemos que los vicios de la voluntad no deben verse solo como herramientas formales, sino como instrumentos para proteger la justicia contractual. En un país con desigualdades económicas, sociales e informativas, estos vicios cumplen una función correctiva vital. Por ello, jueces y abogados deben analizar si el acto jurídico refleja realmente una voluntad libre o si hubo manipulación o aprovechamiento. Finalmente, para concluir, los vicios de voluntad son esenciales para garantizar que el consentimiento prestado en un acto jurídico sea auténtico, informado y libre. Su correcta aplicación protege no solo la forma del contrato, sino también su justicia. En el ejercicio profesional, identificarlos con precisión es clave tanto para evitar conflictos como para defender con solidez los intereses de las partes. El derecho no solo protege el derecho a contratar, sino el derecho a no ser engañado, presionado o explotado al momento de contratar. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.